Y bueno, pues ya les había comentado, mis queridísimos ciberescuchas y cibernautas, que estábamos leyendo por ahí un libro, ¿no? Jean-Baptiste Boutul, La vida sexual de Immanuel Kant. Está editado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, déjenme platicarles, voy a hacerles un pequeño resumen de algunas cosas que leí. Ya, por fin, ya está terminado. Ya estamos a la mitad de otro, pero bueno, ese después se los voy a platicar. En esta ocasión les voy a hacer este pequeño resumen de este libro que vemos en La vida sexual de Immanuel Kant, ¿no? Son 3 ensayitos del análisis de 3 conferencias sobre Immanuel Kant, ¿no? Si ustedes estudian psicología, un poquito de filosofía, van a entender un poco lo que sería la vida sexual y algunos términos psicológicos principalmente sobre Kant, ¿no? Dice, el sentido de humor es el antídoto contra el veneno de la vida, decía Schopenhauer, ¿no? Königsberg está mucho más allá de lo común de los mortales. Son algunas de las frases interesantes que encontré aquí. Boutul hace un poquito lo que es la división y el estudio dice que para poder entender la obra de Immanuel Kant hay que entender precisamente lo que sería su vida sexual. Y bueno, dice, la crítica de la razón práctica, la universalidad del imperativo categórico. Habla, dice, el kantismo es un modo de vida antes que una doctrina, ¿no? Habla sobre la ascesis, dice que en su sentido antiguo no expresa mortificación, sino entrenamiento, ejercicio y reglas para la vida. El kantismo habla del kantismo como modo de vida, ¿no? Y también hace ahí algunas reseñas, comenta sobre aquellos filósofos, ¿no? Que son netamente asexuados, ¿no? Entre ellos, dice, filósofos célibes. La conclusión de este libro es así como un poquito el dar a entender o este propósito objetivo de los filósofos de decir que no solamente creían la forma de trascender no nada más son los hijos, las mujeres, ¿no? En este caso pues son filósofos varones, sino que también se podía trascender a través de las ideas, ¿no? Entonces es un poquito lo que maneja este libro, que es bastante interesante. Dice, así pues, Boutul afirma que el celibato kantiano se levanta como un paradigma de la vocación filosófica, ¿no? Y empieza a llevarnos acerca de estas, a lo largo de estas páginas, son 113 páginas, ¿no? Que nos va llevando de la mano para conocer la vida íntima de Kant a través de su supuesto celibato, ¿no? Habla sobre, dice, la propuesta de Kant es precisamente el celibato para poder trascender. Hay algunos filósofos célibes como Malebranche, Gassendi, Hobbes, Pascal, Descartes, Spinoza, Newton, Leibniz, también Voltaire, Hume, ¿no? Nietzsche, Kierkegaard, Schopenhauer, ¿no? Algunos de ellos, dice, el fin último de la humanidad no consiste en reproducirse, la filosofía es la afirmación de que existe una forma no sexual de perpetuarse, la transmisión de conocimientos, es decir, la cultura. Dice, Kant puede permanecer célibe sin contradecir su moral, su celibato no amenaza la preservación de la especie, por el contrario, la filosofía brinda a la humanidad un semen espiritual, ¿no? Y esto es algo bien importante. También dice, filósofo autodidáctico, seguidor de la tradición oral de la filosofía y el movimiento del felibrismo.
¿no? Que este es un movimiento poético iniciado en el siglo XIX en Provenza para la depuración y conservación de las características originales de la lengua provenzal y de sus diferentes dialectos, así como del arte y de las costumbres de esa región del sur de Francia, especialmente la tradición de los trovadores. También déjenme platicarles que empieza a platicarnos precisamente de cómo era Kant, ¿no? Él dice, no era muy alto, no era muy guapo, no era muy feo, pero tampoco era como ajeno o indiferente hacia las mujeres, ¿no? Él era profesor, era independiente, no vivió a costas del Estado, él fue docente toda la vida. Decían que todo lo que él no viajaba tampoco, no tenía el dinero para viajar, pero, y bueno, también déjenme comentarles que él, no vivía a costa del Estado, sino que él tenía una casa, compró una casa, tenía un pequeño auditorio donde daba clases, estudiaba ciencia, y él era el que instruía a las familias ricachonas de aquel entonces, y algunos amigos o algunos pupilos de esas familias, hijos de esas familias, a veces iban ahí a prepararse con Kant, ¿no? Era profesor, era algo muy padre, ¿no? Era profesor, y dicen que un mozalbete, una persona ahí que era como su amigo, como su criado, así, perdón, lo tengo que decir así, sin ofender ahorita a nuestras nuevas generaciones, ¿no? Pero en aquel entonces así era. Y dicen que él era soltero y que mientras, o sea, da a entender Butul muchos aspectos de la vida de Kant, ¿no? Así como diciendo que podía haber sido homosexual, pero que también tenía mujeres, ¿no? Dice que era la única persona que vivía ahí en su casa, y que hasta que se casó se enojó, ¿no? Se enojó cuando se casó esta persona, este criado, y ya después se fue y él se enojó mucho, ¿no? Pero también habla de ahí sus amigas cortesanas, ¿no? Y de el regreso de María Carlota, ¿no? Kant es el filósofo del límite, ni más allá ni más acá, ni rebelde ni sumiso, vive en equilibrio, en el desequilibrio, en permanente riesgo de la caída fatal, demasiado honesto para ser irregular, demasiado regular para ser honesto, ¿no? Qué bonito. Esto a qué le suena, ¿no? A los piratas del Caribe. Y bueno, el filósofo crítico caminaba sobre una cuerda floja tendida entre dos abismos, por arriba y por abajo. Hay que leer las 3 monumentales críticas como la cura terapéutica de un hombre desgarrado, de un funámbulo de la razón y de la sinrazón, que experimenta cotidianamente la atracción de lo sublime y de lo horrible, ¿no? Espero haber tenido éxito en mostrar que la sexualidad kantiana no está en su vida, sino en su obra. La gran cuestión es afrontar la cosa en sí, ¿no? Él habla así como en doble sentido cuando habla de la cosa en sí, ¿no? Hablaba de sus encuentros con sus mujeres, así es que está muy interesante. Déjenme platicarles también esto de el regreso de María Carlota, ¿no? Daba a entender que era aquella persona que vivió como si fuera su esposa, ¿no? Si permítanme imaginar el regreso de María Carlota con Ixberg después de su viaje a Berlín, esa culta descarada que tomaba la iniciativa ante Kant, ¿no? Ella tenía su puesto en la casa del filósofo, imagínense, no precisamente en su cama ni sobre el dudoso trono de una esposa. Ella podría haber sido el alma de su salón. Ella habría sabido animar la conversación con la gracia de su espíritu. Habría sabido hacer hablar a los señores sobre los temas más graves con el tono más jocoso y menos pedante. Habría sabido burlarse con afecto de ese pequeño y buen hombrecito filósofo que pretendía saber todo lo referente a las costumbres de las camucas, los pararrayos y el origen de nuestra galaxia, ¿no? Era muy culto él, sabía mucho, todo se le preguntaba a Kant en esa corte, ¿no? Dice, habría calmado al Kant, que no soportaba la contradicción. Una mujer cultivada del siglo XVIII sabía hacer eso, ¿no? Y habría podido hacerle comprender que no se posee ya más verdad, que no se posee sino una mujer, ¿no? Ella habría podido, y bueno, dice, señores, señoras, agradezco su atención, ¿no? Y bueno, esto es así como que un poquito, me encanta esta frase, dice, ella tenía su puesto en la casa del filósofo, no precisamente en su cama, ni sobre el dudoso trono de una esposa, ¿no? No era su esposa, pero era la mujer de su casa. Así es que imagínense.
Este, este ensayo, este libro sobre la vida sexual de Immanuel Kant, no nada más es hablar de su propia sexualidad, ¿no? Que en materia de habla sobre la masturbación, ¿no? También que decía él, ¿no? Si no había otro remedio entre masturbarse y tener una relación con una mujer, había que mejor tener una relación, ¿no? Que todo aquello, que todo fluido, todo sudor, todo flujo, ya sea sanguíneo o corporal, era desperdicio de su psique, ¿no? O sea, imagínense qué mentalidad de Kant. También esto lo recomendaba para todos. Dicen que él presto no podía estar más tiempo en la cama más que el necesario, ¿no? También se levantaba muy temprano, a las 5 de la mañana, ¿no? Y también algo que a mí me encantó muchísimo es que da una explicación sobre lo que es todos los trastornos hipocondríacos. Era muy hipocondríaco, ¿no? Vamos a ver un poquito más allá. Dice, es que está enorme, está increíblemente este libro, que déjenme platicarles, que tendríamos que un poquito... Aquí tengo unos señalamientos, así es que dice... Lo esencial de sus ingresos estaba constituido por los honorarios que le pagaban sus alumnos. Si no había clientes, no había dinero. Kant permanecía tributario del antiguo sistema medieval. Dice, también Kant nunca quiso dejar Königsberg. Ahí estaba su modesto negocio, ¿no? Uno imaginaba frecuentemente a nuestro filósofo como un universitario asalariado, el abrigo de las necesidades, casi como un funcionario. Dice, pero no era así, era un docente independiente que dependía de que estuviera ahí en su negocio, si no, no había dinero, ¿no? También dice, la juventud, de sus años de juventud tenía un lugar de honor, ¿no? Como lo señala un testimonio, él era casi siempre quien estaba y dirigía la conversación en estos lugares de estas personas importantes, ¿no? También cuando llegó a ser profesor, a titularse, dice, pudo comprarse una casa y pagar un mozo. Se complacía acogiendo a sus invitados a las comidas que él organizaba y que se prolongaban hasta el atardecer, ¿no? Salía con agrado y se dejaba invitar por lo mejor de la sociedad de Königsberg. Amable compañero, ¿no? También le gustaba vivir bien, vestir bien, ¿no? Dice, en cuanto a su vida sexual, les ruego abstenerse de todo prejuicio, no juzgarla precipitadamente, incluso no juzgarla, ¿no? También da a entender que todo esto de las críticas de la razón pura es también un poco el hablar de su sexualidad, ¿no? Tal cual. Muchos de los términos era como el de los dobles mensajes o las cartas que se hablaba precisamente con sus amantes, ¿no? También da a entender que de repente se echaba ahí sus canillas al aire ahí en los prostíbulos. Spinoza en su tratado político, no reír ni llorar, sino comprender, ¿no? También dice, si para recibir su clientela necesitaba una sala, por ello Kant tenía necesidad de contar con una casa propia y de amueblar un auditorio. En la planta baja, pieza principal y central de la vida kantiana. También decía que había una cárcel alrededor, al lado, ¿no? Dice, uno se burlaba a veces de las recriminaciones de nuestro filósofo contra el ruido de los vecinos, sobre todo cuando estos se ponían a cantar, especialmente cuando cantaban los prisioneros y sus cantos, no siempre entonados, dice, llegaban a su casa por las celdas, ¿no? Por las ventanas de la celda. Imagínense, ¿no? Vivir al lado de una prisión, ¿no? Está así como que medio espeluznante esto, pero bueno. Y bueno, era su casa, no se podía ir, ¿no? Ahí estaba, y acostumbrarse a esto. Su casa era una pequeña empresa de 2 trabajadores, él y su criado Lampé. Su clientela estaba compuesta por jóvenes estudiantes y adultos de edad madura, ¿no? Enseñaba, era el tutor de muchos, de muchas, dice, toda clase de materias, geografía, poesía, artillería, astronomía, ¿no? Se olvidaba frecuentemente que no enseñaba solamente filosofía, es absurdo, dice, considerarlo el primer profesor de filosofía. Kant no es el primer filósofo moderno, sino el último filósofo del antiguo régimen. También dice,
dice, no lo vi, dice, lo vieron como un filósofo amateur, ¿no? Cuando llegó la fama muy tardíamente, Kant continuó haciendo el papel de enciclopedia viviente hasta los 75 años, hasta cuando ya, ¿no? Hasta el límite de sus fuerzas continuó dando sus cursos, pues no tenía una pensión de retiro, ¿no? También, o sea, no había una solvencia, dice, y dice, Kant no podía tomar vacaciones, era procedente de una familia numerosa, su vida intelectual era ya de por sí un logro, ¿no? También, ¿no? Así como que dice, ¿cómo es posible, no? Que si él casaba, él no se veía así como en esta vida, ¿no? Él decía que tenía que cumplirle a la mujer y era un desgaste, ¿no? Esa vida marital, sexual, aparte de que criar a los niños, ¿no? Ver a los niños corriendo por ahí, ¿no? Mientras que en el auditorio, con su débil voz apenas audible, el profesor Kant trataría de retener a sus clientes rusos y prusianos, ¿no? Ahora también vemos también dice, podría haber coincidido con Diderot, dice, quien estuvo en San Petersburgo, ¿no? Pero no fue por ahí. Dice, alguna vez pudieron haber coincidido en sus viajes, ¿no? María Carlota. Dice, Kant no se dignó responder. Sabemos que permaneció célibe, ¿no? Pero no sabemos si permaneció casto. Que esto es algo bien importante y que la Iglesia también católica, ¿no? Hacen el voto de celibato los sacerdotes, pero no saben si son castos, ¿no? Cuando son castos es que no tienen relaciones, cuando son célibes es que no se casan, ¿no? Pero aquí en el libro da a entender que sí hubo mujeres, ¿no? Sí hubo mujeres y no se sabe si tuvo algo que ver con su mozo, Lampé, ¿no? Y por ahí así como que se da a entender que sí, ¿no? Pero sobre todo esto, y que tenía sus encuentros de repente amorosos, ¿no? Había mujeres que le echaban ahí el can, como decían por ahí, ¿no? Le echaban ahí lo cortejaban también, ¿no? Que esto era así como escándalo para esa época. Así es que dice, esta joven mujer descarada se divierte con la teoría de la transmisión a distancia, ¿no? Y también quiere divertirse con el filósofo. ¿Hasta dónde? La invitación es directa y atrevida, viniendo de una mujer casada como lo era María Carlota Jacobi, ¿no? Cuyo apellido de soltera era Switch y que estaba casada con un banquero. Y bueno, imagínense, ¿no? En qué dilemas andaba ahí. También dice, todos piensan que es así como muy, muy serio, pero no, dice, de repente andaba ahí, ¿no? Con las mujeres cortesanas. También Kant le ponía mucho, mucho, mucho peso a todo lo que era su salud, su presentación, ¿no? Dar cuerda a su reloj, ¿no? Casi, casi lo que era a mí me lo habían platicado en clases de filosofía, déjenme decirles que me lo habían platicado cuál era que era súper puntual, que siempre salía a la misma hora a caminar, ¿no? Regresaba y que tenía sus horarios así súper importantes. A las 5 de la mañana se levantaba, se ponía a preparar sus clases, ¿no? Ya después comía, ya después daba sus clases y luego salía a caminar y luego regresaba a dormir y otra vez, ¿no? Que era una rutina bastante metódica. Y aquí Botul también nos habla de esto, de que no siempre era su rutina de alguna forma metódica, sino que entre esas rutinas de repente era ir a hacer este papel de anfitrión, de conseguir sus clientes, de atender a sus alumnos que eran hijos de cortesanos o personas cortesanas importantes, o iba a ser de asesor, ¿no? Por cualquier situación que se daba como esto, ¿no? Como hay que preguntarle a Kant si ponemos un pararrayos aquí o no, ¿no? ¿Qué es la mejor opción? Será un hombre muy intelectual, un consejero para esa comunidad, ¿no? Un poquito. Esto, dice Kant, no estaba en contra, como lo explica en la antropología, el puritanismo del cínico y la castidad de la anacoreta, ¿no? Anacoreta. Dice que se priva de los placeres de la sociedad, son deformaciones de la virtud que no invitan a practicarla, abandonadas una y otra de las gracias, no pueden aspirar al ideal de la humanidad, ¿no? Si frecuentemente los moralistas predican la castidad, pero practican la carnalidad, Kant hace lo inverso, ensalza el placer, pero en la práctica se abstiene, se contiene y se retiene. Qué hombre tan extraordinario, ¿no? Una de las frases padrísimas que trae este libro,
También dice, desde ese punto de vista fue muy distinto de los jóvenes intelectuales románticos que le sucedieron, esa generación de jóvenes frustrados e ignorantes, totalmente desconcertados por años de encierro en internados, desprovistos de toda familiaridad con ese continente desconocido que es el otro sexo, ¿no? Concluyamos provisionalmente que las mujeres le interesaron a Kant y que Kant le interesó a las mujeres, ¿no? Era un hombre, dicen, el magister elegante, ¿no? Dice, bella casa, bella traza. Kant no era profesor sin ingresos ni un doctor harapiento, ¿no? Era el magister elegante, ¿no? El maestro elegante, como se referían a él sus contemporáneos. No era un mal partido para el bello sexo, ¿no? O sea, era un hombre interesante. Buen mozo, ¿no? Decían por ahí. Dice, si hemos de creer a otro de sus biógrafos, Borowski, dice, por lo menos en 2 ocasiones jóvenes dignas se declararon interesadas en casarse con el filósofo, ¿no? Pero Kant se rehusó, o mejor dicho, postergó su decisión ejecutando respecto del matrimonio una evidente maniobra de procrastinación, dice, pero lo repito, no ignoró a las mujeres, ¿no? O sea, ahí como que jugaba un poquito. Dice, fue preceptor durante 9 largos años en casa de las familias ricas prusianas, entre ellos los Kaiserling, ¿no? Los Königsberg también, dice la campiña cercana a los Königsberg. Dice, todavía se preguntan si era promiscuo o no, ¿no? Dice, sobre todo con la servidumbre, ¿no? de estas familias. Y bueno, Lamper, ¿quién era? Era un antiguo soldado, hombre a carta cabal, devoto y no muy listo, ¿no? Dice, siendo el hombre interesante, que interesante esto, porque también era así como que de no te distraigas, ¿no? Si te estás ubicando, te estás consagrando a algo, no se distraigan, ¿no? Así como que no se distraigan con las mujeres, no se distraigan con el sexo opuesto, ¿no? Que era lo que él enseñaba a sus jóvenes. Era así como un poquito de, dice, contrató a Lamper, antiguo soldado, hombre a carta cabal, devoto y no muy listo, ¿no? Y dice, se pudo haber contratado a la servidumbre, a una ama de llaves, a una camarista o a alguna otra persona, ¿no? Del sexo femenino, pero ¿por qué? Porque realmente él se consagraba, se ubicaba, se concentraba y era como parte de él, ¿no? Era parte de concentrarse en lo que estaba haciendo, en su trabajo, o sea, no tenía tiempo más que para su trabajo, ¿no? Aunque también era así como, ¿debe casarse el filósofo, no? La pregunta que siempre se hizo. ¿Cuántas contradicciones, no? Dice, hay que comprender la vida sexual de Kant, o más bien la carencia de vida sexual de Kant no es meramente una cuestión de historia, de información, de documentación, de anécdotas, sino que plantea un cuestionamiento sobre la coherencia del sistema kantiano, ¿no? Ya les adelanté un poquito, ¿no? Todo el mundo pensaba que Kant no tenía vida sexual, pero al contrario, se da a entender que era homosexual con Lampe, ¿no? Que de repente tenía ahí sus fris, ¿no? En caso de emergencia. Y también había una persona, ¿no? Que como dicen era la dueña de la casa. Y todo el mundo sabía que iba a verlo, pero no había compromiso, no había un compromiso o un título de que fuera la esposa, porque él era el amante, dan a entender que era el amante de esta mujer, ¿no? O sea, todo lo contrario a lo que él pudiera de alguna forma predicar sobre esta abstinencia, sobre la filosofía, ¿no? Y estas críticas de la razón pura es muchos términos precisamente esta doble moral, estos incluso hasta dichos, ¿no? Entre su amante y entre su mujer, o sea, cómo se dicen de cariño, ¿no? ¿Qué van a hacer, no? La tabula rasa, ¿no? Todo este tipo de comentarios, ¿no? Que daban a entender alguna situación sexual entre ellos o con las prostitutas con las que él iba, ¿no? Hay aquí un párrafo muy interesante en este libro de la vida sexual de Immanuel Kant, de Jean-Baptiste Bouteux. Y bueno, dice, Kant revolucionó la moral, ¿no? Se escuchan en la sala murmullos de aprobación. Antes de él, la cuestión ética fundamental era la de definir el bien. Eso fue lo que intentaron todos los filósofos de la antigüedad, establecer una jerarquía entre las cosas buenas para descubrir el bien supremo, el bien soberano, el summum bonum, como se decía en latín y que se llamaba según los diversos autores placer, verdad o virtud.
Todos ellos valoran exteriores al hombre, valores que lo superaban, que él no había producido, ¿no? Y bueno, dice Facón Renversante, ¿no? También dice, el hombre kantiano es su propio director de conciencia, ¿no? También hay algo muy padre, porque dicen que hay una escuela kantiana, hay sus seguidores kantianos, sus pupilos, y dice el estilo de vida kantiano, ¿no? Para Kant el problema no es cómo obtener la felicidad, sino cómo hacernos dignos de ella, ¿no? Dice, en la formulación kantiana, en cambio, la cuestión es la diferencia entre sí mismo y la idea que uno tiene de sí. Es cuestión de dignidad. Uno se impone a sí mismo su propia ley que no cae del cielo. Dice, el hombre kantiano es su propio director de conciencia. No tiene necesidad de un confesor o de un gurú. Recuerden que Kant admiró a Rousseau porque para él la fuente de la moralidad es la conciencia, instinto divino, voz celestial e inmortal, ¿no? Este era también el punto de vista de Kant. Escuchemos nuestra conciencia, es la voz del deber, ¿no? Aquí cuando lo escuché me estaba acordando del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Es la voz del deber, ¿no? Escuchemos nuestra conciencia, lo que tengo que hacer, ¿no? Y esto es muy kantiano. Cómo obedecerla, la vida cotidiana nos obliga a valernos de astucias, ¿no? Para el terrible deber de levantarse cada mañana a trabajar, la solución se llama lampé, ¿no? Así todos los días a las 5 de la mañana, cuando resonaba en su recámara la grave voz de su criado que le gritaba ya es hora, Kant escuchaba la voz del deber con su fuerte acento de disciplina. Era un soldado que había combatido en la guerra de los 7 años. Así fue como Kant pudo acatar lo que escribió en la Crítica del Juicio, cuando la ley moral hablaba, ya no se es objetivamente libre para elegir lo que debe hacerse. Esta doctrina tiene la ventaja de fundar una moral del deber, incluso si no se cree en Dios, ¿no? O sea, el deber, sí, o sea, yo puedo creer o no creer en Dios, pero hay una moral, el del deber, ¿no? Esto es importante también. Dice, reúne bajo el mismo impulso a creyentes y agnósticos. No hay necesidad de teólogos para enaltecer la virtud. La moral kantiana permite fundar un régimen que tiene la fuerza de un núcleo religioso, sino los inconvenientes del clericalismo, ¿no? Establece preceptos universales. Es por esto que en mi patria, dice Francia, la universidad y la república veneran a Kant, ¿no? Su moral se dirige al hombre en tanto que hombre y nosotros amamos eso, ¿no? También dice, también daba cursos de geografía en donde hacía compilaciones de información, dice, tomada de gacetas y relatos de viajeros que contienen abundantes y sorprendentes observaciones, ¿no? Le gustaba un poquito lo que era la geografía, ¿no? También dice, por ejemplo, ¿no? La sociedad de los Hotentontes, dice, de Cabo de Buena Esperanza. Cuando los esquimales se hacen viejos, los padres preparan un banquete y se hacen estrangular por sus hijos, pero jamás se dan la muerte a sí mismos, ¿no? Algo bien interesante, dice, se vaya a oír la voz del deber en estos lugares. Dice, en cuanto a la diferencia entre sano y enfermo mental, esto es bien importante porque también este ensayo de la vida sexual de Immanuel Kant habla también precisamente de todo lo que es la salud y la enfermedad, ¿no? Él da un poquito todo lo que sería la pauta a nivel psicológico. Si quieren, pueden hablar un poquito sobre lo que es la melancolía, la hipocondria, también lo que es el hecho de, dice, Kant no se considera en la primera, sino en la segunda categoría, en tanto que hipocondríaco y melancólico, ¿no? Dice, la división hombre y mujer nos revela una claudicación de la humanidad. Los dos sexos no caminan al mismo paso sobre la ruta de la civilización y la cultura. Para convencerse que hay que abandonar las tres austeras, ¿no? Críticas y pasearse por las más fáciles y menos reputadas, como la antropología desde un punto de vista pragmático y las observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime. Este libro también es bastante bello. Esto, lo bello y lo sublime de Kant también, ¿no? Es algo muy, muy interesante. También dice, una mujer que tiene la cabeza llena de griego, como la señora de acero, que discute a fondo el mecanicismo, como la marquesa de Charlet, ¿no? Hablaba con las mujeres también y nos
platica un poquito, nos hace ver que las mujeres se interesaban en él y también discutían temas filosóficos, temas intelectuales, ¿no? Él habla también un poco sobre lo que es la libido, sobre la energía sexual, ¿no? Sobre todo la sexualidad, que es bastante interesante la postura psicológica de Kant. A mí me encantó, creo que es el centro de este libro, que es La vida sexual de Immanuel Kant, ahí lo pueden encontrar, que es precisamente da lo que es las bases teóricas sobre la melancolía, la hipocondria, sobre todo que es difícil encontrar algunos estudiosos, ¿no? Por ejemplo, sobre la hipocondria, que también ya después vendría por ahí Freud y otros más hablando sobre también esto, que sería el líbido y esto, pero aquí lo empieza a plantear de una manera bastante interesante Kant, ¿no? ¿No? La risa es viril, las lágrimas femeninas, ¿no? O sea, por ejemplo, este tipo de comparaciones que haces sobre la mujer, sobre el hombre, ¿no? Dice, el varón es fácil de sondear, la mujer no delata su secreto, aunque guarde mal otros, ¿no? O sea, entiendo que habrá entre ustedes quien esté desconcertado a causa de estas citas. Dice, les ruego no precipitarse y reservar su juicio para comprender bien, nos hará falta situar a Kant en la tradición filosófica, ¿no? Si pensar es llevar una vida de pensador, hay una palabra que expresa esta definición, ascesis, ¿no? A mí me encantó esto. Dice que en su sentido antiguo no expresa mortificación. La ascesis no es mortificación, sino entrenamiento. Esto es bien importante. Ejercicio, reglas para la vida. Un tanto espiritual también, ¿no? Vivir, decía, sin mujeres es una ascesis, ¿no? Vivir con ellas también lo es, ¿no? O sea, en cada uno es el ejercicio, la práctica, el entrenamiento, las reglas para cada situación o estado de vida. Así lo maneja él, ¿no? Si vas a vivir con una persona, vamos a tratarlo, digo, porque él era hombre, digo, si vamos a vivir con una persona, también se requiere precisamente de este entrenamiento, ¿no? Si no vas a vivir con una persona, también es educarse y tener un estilo de vida, una regla de vida, ¿no? Dice, entre las reglas de la vida se plantea la cuestión de lo mixto. Podemos admitir, dice, personas en una escuela filosófica se preguntaban sobre todo mucho esto, si las mujeres eran, dice que serían amigas, amantes, esposas, ¿no? O sea, ¿cómo las vamos a meter? Esto es bastante así como machista, ¿no? Porque, bueno, en aquel entonces no se pensaba en incluir a las mujeres y precisamente había mucha homosexualidad entre los filósofos, ¿no? O sea, decían que cómo van a pensar entre una mujer, si se supone que iban a filosofar, iban a pensar, iban a hacer este ejercicio del pensamiento, pero ellos no lo veían más que como para qué eran, ¿no? Las amiguitas, las amantes, las esposas o qué, ¿no? Las mujeres, las que siempre iban a tener sexo con ellos, ¿no? Y pocas veces se pensaba que ellos supuestamente había entre los filósofos esta ascesis de siempre pensar de que no se iba a tener nada que ver, ¿no? De que iban a ser a lo mejor castos, ¿no? Célibes, ¿no? Y el hecho de que estuviera allí para ellos una mujer era como quitarles el pensamiento, el objetivo a lo que iban, ¿no? Y igual, ¿no? Que sería aquí vivir con una persona, ¿no? Que en el caso para las mujeres también es lo mismo, ¿no? Una mujer cuando se dedica a filosofar a veces, ¿no? Tenemos grandes pensadoras que muchas veces son célibes y son castas y se dedican a su producción mental, ¿no? Y que también requiere, como mujer, digo, también requerimos esta entrega para una vida en pareja, ¿no? O para estar solas también, ¿no? También se requiere esta parte, ¿no? De si no hay nadie que te mantenga, ¿no? Como antes era el machismo, ¿no? Que los hombres mantenían a las mujeres y por eso estaban ahí ellas, ¿no? O su vida social también, su vida de filantrópica, ¿no? También si no había el varón, la mujer tiene que, ¿no? A viceversa del hombre, que muchas veces la mujer, como dicen, está la mucama, está la ama de llaves, ¿no? Está alguien que les hace las cosas y ellos se dedican a pensar, pero la mujer no. ¿No? Ahora ha cambiado eso un poco, ¿no? Ahora ya tenemos secretarios, tenemos otro tipo de cosas, pero antes era así. Dice, el estoico Romano Musin, dice, escribe un tratado, ¿no? Y aquí se preguntan algo clave, dice, se plantea la cuestión de lo mixto. ¿Podemos admitir en una escuela filosófica a las mujeres? Imagínense, ¿no? Hace cuánto tiempo nos hablaban de esto,
¿qué serían? Amigas, amantes, esposas, ¿no? Aún si seguimos en muchos círculos, se puede admitir a una mujer, ¿no? Y cómo funcionarían, ¿no? ¿Cómo funcionarían las mujeres? Y bueno, ¿por qué deben casarse los filósofos? En el que explica que viven según la naturaleza y la razón es vivir en pareja más que ningún otro. El sabio tiene que un deber conyugal, ¿no? También animales, dice los humanos, dice Hierocles declaró que los humanos son animales conyugales y que el matrimonio es para nosotros un imperativo si no viene a oponérsele a alguna circunstancia, ¿no? También la gamofilia, ¿no? Habla así de términos interesantes como el amor al matrimonio, ¿no? Habla también sobre el desgaste, dice la sexualidad conyugal, ¿no? Que es algo bien importante. El yugo del matrimonio, ¿no? Según lo veían los cristianos. Y habla sobre algunos, los epicúreos, ¿no? Y los cínicos, dice, estaban en contra del matrimonio. Entre los platónicos se repetía hasta la saciedad de las anécdotas en contra de Jantipa, ¿no? La esposa de Sócrates. Dice, una fierecilla de lo más bilioso. Los primeros filósofos cristianos también eran muy recelosos respecto a lo que llamaban el yugo del matrimonio, ¿no? O sea, así San Pablo temía que las tribulaciones de la carne disuadieran a los esposos de la oración, ¿no? En sus conversaciones, Epicteto, dice, hace una desalentadora lista de los deberes conyugales, ¿no? Que esto es bien interesante. También déjenme platicarles que, bueno, aquí también habla, dice, para que no se vaya solosos causa de los pederastas, ¿no? Hacer favores al suegro, acercarle a la esposa la lana, el aceite, el jergón, la cubeta, ¿no? Achecar a las marmitas, a los chiquitillos, ¿no? Eso distraía, dice, en eso se va a meter el filósofo, esto como que del matrimonio, o sea, como que esos deberes cotidianos del matrimonio, ¿no? Cuidar al hijo, atender la casa, también ellos atendían la casa. Eso no era para los filósofos, ¿no? Ellos casi optaban por una sexualidad libre, ¿no? Que es un poco lo que manejan, ¿no? Así no es la esposa, no es el esposo, nada más nos vemos, son encuentros sexuales y hasta ahí, ¿no? Casi. Esto es lo que plantea un poco Botul. Y a mí me interesó muchísimo cómo plantea a lo largo de la historia esta parte de lo que era el matrimonio, ¿no? También dice, dejar la filosofía de lado por un momento es casi lo mismo que abandonarla, interrumpirla. Dice, interrumpe a la filosofía y ella te abandonará, ¿no? Cuando dejo de tocar un día, lo noto en mi ejecución. Cuando dejo de tocar 2 días, hasta el público se da cuenta, ¿no? Vale lo mismo para la filosofía, ¿no? O sea, el amor a la filosofía, lo exigente que es el estudiar, lo exigente que es seguir filosofando, ¿no? Eloísa estuvo encantada con la primera proposición y escandalizada con la segunda, casarse. Ella se rehusó citando a San Jerónimo, ¿no? Dice... Se he citado a Eloísa, pero no ampliamente. Ustedes conocen la historia de su trágico amor con el filósofo Abelardo, ¿no? Ustedes saben que este pensador del siglo XII, inventor del barrio latino de París, en el que se reunía estudiantes y admiradores, arruinó una carrera magnífica el día en que se enamoró de la bella e inteligente Eloísa, ¿no? Dice, 20 años menor que él, Abelardo tuvo una idea sensata, hacer el amor a esa joven. Dice, y una idea estúpida, quererse casar con ella, ¿no? Dice, Eloísa estuvo encantada con la primera, dice, y escandalizada con la segunda, ¿no? Y dice que lo rechazó y le dice, ¿no? Dice, es que tú eres para otra cosa. Dice, una dura lección de filosofía que puso al Sócrates de las Galias, puesto este era el sobrenombre con que se conocía a Abelardo, ¿no? Frente a sus deberes. No sería inconveniente y deplorable ver a un hombre que la naturaleza ha creado para el mundo entero servir a una sola mujer y someterse a un yugo infame, ¿no? Y se indigna Eloísa, o sea, tú, dice, no es misoginia, pero tiene que una visión pesimista. Las mujeres no pueden llevar a los grandes hombros a otra cosa más que a la ruina, ¿no? Yo me imagino que era lo contrario, que ella también era una persona muy pensante, ¿no? Era una persona muy pensante y que ella era la que no quería el yugo del matrimonio. Que eso se ha dado mucho ahora en estas mujeres, en estas épocas, ¿no? Viviendo con lo que era las feministas, ¿no? Ahora las mujeres no quieren el yugo del matrimonio, ¿no? Digo, esto así viéndolo, ¿no? Eran mujeres muy inteligentes que rara vez ella así como le dice, ¿cómo que me voy a casar y me voy a atar a ti, no? Yo digo que era al revés.
Así es que bueno, dice, y es una mujer quien debe recordarle su deber de celibato, ¿no? Abelardo es un gran hombre, al menos en potencia. Y sí, buenísimo, ¿no? Y bueno, también dice, Eloísa era como ahora siempre actual, sin duda había muerto en 1164. También aquí vemos, yo no sé cuántos hijos, digo, cuántas mujeres les ha tocado, ¿no? Que ahora son así de que no nos casemos, ¿no? Nos estorbamos mutuamente, ¿no? Pero bueno, también dice Rousseau, en su vida real con el otro sexo había elegido vivir con una mujer sin malicia llamada Thérèse Lavasseur, ¿no? Con quien tuvo 5 hijos y que luego abandonó. Cuántas contradicciones, ¿no? Una compañera sí, pero a condición de que sea inculta, ¿no? Una pareja sí, pero sin hijos que educar. No voy a hacer esta noche un proceso contra Rousseau, ¿no? Que es un poquito que también menciona a Rousseau mucho. También habla un poquito sobre un empleo y una esposa, ¿no? Kant evitó con elegancia este destino, nada de esposa, ni de suegros, ni de amantes, ni de hijos legítimos o naturales. Evitó a Toinette, a Teresa, a Carolina, a Regina y a todas las otras, ¿no? O sea, las esposas de los otros. También dice, la terrible incomodidad que pareció el recién casado Hegel de tener que escribir deprisa y corriendo la ciencia de la lógica, ¿no? A fin de poder mantener su matrimonio, ¿no? Él era de la idea que no tenía uno que, tenía que casarse con la filosofía, ¿no? Que es una de las historias o de las propuestas de Kant, ¿no? Evitó tener que empeñar su biblioteca como tuvo que hacerlo Diderot dirigiéndose a Catalina II para poder dar la dote a su hija Angélique, ¿no? Y prefiero mejor no hablar de los hijos de Karl Marx, que le impidieron a ese gran pensador tener la mente libre de preocupaciones materiales, ¿no? A lo mejor por eso salió a ser tan materialista. Y bueno, también dice, si Kant rehusó casarse fue porque observó y analizó cuidadosamente el matrimonio, ¿no? Dice, constantemente terrible. Eso es bien interesante. Dice, Dante describía el matrimonio, dice, el matrimonio es el infierno, ¿no? Imagínense. También habla interesantemente sobre esto, dice, ciertamente nuestro filósofo no usa imágenes violentas y se contenta con señalar que es difícil encontrar que las personas que alcanzan una edad avanzada hayan vivido la mayor parte del tiempo casadas. Dice, ser longevo o ser casado, ¿no? El ser casado, él estudiaba a las personas y decía que la gente que se casaba se moría más rápido, ¿no? Las preocupaciones y esto. También decía, hay que elegir, el matrimonio es un lento suicidio, ¿no? Así lo visualizaba Kant. Una forma autorizada de abreviar la vida, el comercio sexual entre los esposos, no alcanza a explicarse ese desgaste precoz de la fuerza vital, ¿no? Para él era imposible, ¿no? Como casarse y gastar esa fuerza vital en lo que era la vida conyugal, ¿no? La sexualidad conyugal. Es toda la vida conyugal la que te deteriora, ¿no? Las negras preocupaciones, la discordia, el disgusto reinaba en el hogar, dice, pero para comprender tal catástrofe cotidiana hay que remontarse a los fundamentos de esa alianza, ¿no? Y bueno, el hastío de vivir, ¿no? La cabeza llena de grillos. Este ensayo quizá de Botul es el más interesante porque habla sobre la salud, ¿no? Habla sobre la salud de Kant y bueno, ahí nos da algunos datos bastante curiosos. Dice, Kant no era muy dado a las confidencias, ¿no? Dice, usted quedará decepcionado al leer sus correspondencias, nada de intimidad excepto alguna que otra declaración sobre su salud o sobre su estreñimiento, ¿no? Se estreñía el hombre. Tenía problemas estomacales también, ¿no? Gástricos. Parecía como si una mano invisible hubiera destruido todas las cartas personales. Sin embargo, fue Kant quien se censuró a sí mismo. No tuvo que suprimir sus confesiones, simplemente no las escribió. Él decía, ¿no? Si no quieres que nadie se entere y te hagan chisme, no digas nada. Kant dejó solo algunos indicios para aquellos que saben leer, ¿no? En el conflicto de las facultades. Escribió, a causa de mi pecho hundido y estrecho, que deja poco espacio a los movimientos del corazón y del pulmón, tengo una disposición natural a la hipocondria, que en otros tiempos llevaba el hastío de vivir. Eso lo declaró a la edad de los 74 años, dice, sin precisar en otros tiempos, pero lo esencial está dicho, era un suicida y un hipocondriaco, ¿no? Dice, a la hipocondria, que esto es algo bien interesante, Kant lo llama como la enfermedad de los grillos,
Dice, ya el hipocondriaco, el cazador de los grillos. Estar loco también, ¿no? En la antropología de Kant la llama Grillenkrankheit, que literalmente quiere decir enfermedad de los grillos. Un hipocondriaco es un Grillenfänger, es decir, un cazador de grillos. Dice, en mi tierra, el sur de Francia, las cigarras hacen un ruido difícilmente localizable, un zumbido difuso. ¿No? Era un loco extravagante, así lo dicen, ¿no? Tener un grillo en la cabeza es tener una cucaracha persistente. Kant tenía un grillo en la chimenea, ¿no? Casi siempre, cuando tienes grillos en la cabeza, ¿no? Estás todo hipocondriaco, todo loco, ¿no? Y bueno, esto es importante porque es así como el poder comentar, ¿no? Dice, se podría suponer que la causa de la hipocondria depende de las vísceras localizadas en el hipocondrio. Esta última palabra designa la región del abdomen localizada por debajo de las falsas costillas a cada lado del epigastrio. Nos sorprende que un problema abdominal puede provocar ideas delirantes. Sin embargo, es lo que Kant escribe a Marcus Hertz, su amigo médico. Tengo cada mañana una expulsión tan dificultosa y escasa que de las heces que restan y se acumulan son tantas que juzgo que pueden ser la causa de la bruma que se apodera de mi cabeza, ¿no? El estreñimiento oscurece las ideas. En 1764, en un opúsculo desconocido en Francia, intitulado Ensayo sobre las enfermedades de la cabeza, Kant propondría un cuadro clínico de la hipocondria, ¿no? Que eso es bien interesante. También dice, ese mal extiende un vapor melancólico en torno al asiento del alma, de manera que el paciente cree sentir la ilusión de casi todas las enfermedades de las que oye hablar. Su tema de conversación favorita en su indisposición, lee con gusto libros de medicina y encuentra que en todas las partes sus propios males. En sociedad recobra sin darse cuenta su buen humor y entonces se ríe, dice, come bien y tiene por lo común el aspecto de un hombre de buena salud, ¿no? Él sufría de estreñimiento, de melancolía, de hipocondria, era un tanto con tendencias suicidas, ¿no? Esto era así como el cuadro clínico de Kant. También le dice a Marcus, dice, cuando está escribiendo la crítica de la razón pura, les comunica las frecuentes indisposiciones que sufre y que siempre le obligan a interrumpirla, ¿no? Kant casi siempre estaba enfermo. Dice, este es el retrato de Kant hecho por él mismo, ¿no? Él se habla melancólico e hipocondriaco, siempre enfermo, pero aparentemente siempre saludable, ¿no? Externamente de buen humor, contento, sociable, internamente torturado, ¿no? Un tanto obsesivo también, dice. Apreciamos mejor el lado obsesivo y patológico del régimen de vida de Kant, ¿no? Desplegar tanto ingenio para mantenerse con buena salud es signo de enfermedad, pero también podría decirse a la inversa, que si Kant permaneció saludable es porque siempre se creía enfermo. Esta creencia lo equilibraba, ¿no? Se creía tan enfermo que se cuidaba demasiado. Él mismo lo dice de manera admirable. Cada hombre tiene su particular manera de permanecer saludable, a la cual no se le puede cambiar nada sin peligro. Déjenme mis quimeras, ellas garantizan mi sobrevivencia. Eso era lo que era la patología kantiana, ¿no? Dice, esta no se refiere únicamente al estómago, al abdomen, al hipocondrio y a los órganos físicos. Kant estaba gravemente enfermo de la imaginación, que eso también es un punto importante. Producía escenarios sin fin. Él es el autor de su mal, ama y acaricia sus quimeras. Todo parece que el canto del grillo, que a veces, dice, le atormenta, le encanta, ¿no? Si amamos ese grillo que nos obsesiona, lo alimentamos. Crueldad del hipocondriaco para consigo mismo, ¿no? Esa pulsión imaginativa se agitaba también en las zonas más inesperadas y más nobles de nuestro psiquismo. Infecta la razón, ¿no? Que es un poquito, ¿no? La crítica de la razón pura, ¿no? Que es un poco lo que habla, dice, por eso habla Butohl, dice, hablar de la vida sexual de Kant es también y de todos sus padecimientos se ven reflejados en su obra, las críticas de la razón pura, ¿no? Esa facultad superior de que el hombre está tan orgulloso cuando se vuelve pura de toda experiencia sensorial, la razón desatina, pretende probar la existencia de Dios, la inmortalidad del alma. Esa locura se llama metafísica. El metafísico es un sabio loco, ¿no? Quiere probar todo y con ello demuestra su insania. Ahora bien, Kant es un metafísico tenaz y siente esa pulsión como un deseo amoroso.
Se volverá siempre a la metafísica como a una amada con la que se ha tenido una desavenencia, ¿no? Tal como lo confiesa al final de la crítica de la razón pura. Este amor da lugar a orgías metafísicas, ¿no? A graves problemas que Kant designa como dialéctica, paralogismos, antinomias, tres escenarios producidos por la libido metafísica, ¿no? Es por eso que debe someterse a una ascesis, ¿no? La libido metafísica. Una situación bastante interesante que sería es la crítica de la razón pura, ¿no? Tenemos tantas cosas en la cabeza que hay que purificarlo, ¿no? Esta energía libidinal. Esta ascesis toma tiempo, hay que curarla al joven. Si Kant escribió tan tardíamente sus grandes libros y la madurez llegó a él hasta que tuvo 70 años, si en las 3/4 partes de su vida produjo solo la mitad de su obra es porque tenía que purgarse de esos amores prohibidos, ¿no? Antes era un poco libertino, ¿no? Andaba de aquí para allá. Y bueno, dice, les dio mucho durante su juventud, a la edad de 21 años, en su Historia Universal y Teoría del Cielo, que prefirió no firmar. Describe el sol como si se hubiera aproximado a él, ¿no? También escribió esta Historia del Cielo, cuya tercera parte dice es un ensayo de comparación entre los habitantes de diversos planetas, ¿no? También escribió también un libro que Sueños de un visionario, ¿no? Que prefirió no firmar. Dice, un título más apropiado serían Sueños de un vidente. En efecto, visionario no tiene un sentido positivo y laudatorio que no corresponde a intención polémica de Kant, ¿no? Esto, él dice, él escribió este libro precisamente como un ataque a todas las reglas del arte en contra de un iluminado sueco llamado Swedenborg, quien relataba sus encuentros con los espíritus de los difuntos, ¿no? Y Kant escribe precisamente sobre esto. Dice, Kant está en contra de Swedenborg, totalmente en contra, es decir, se halla demasiado cerca de él. Dice, para refutarlo, que no dudó en comprar a precio de oro la Arca Coelestia, libro de Swedenborg. Dice, ese interés por un autor confuso y desconocido en esa época en Alemania pareció extraño a más de uno de sus contemporáneos. Kant lo reconoce de la siguiente manera: por una investigación curiosa sobre las visiones de Swedenborg, en alguna ocasión di mucho de qué hablar. Esta referencia a alguna ocasión es difícil de precisar, se sabe solamente que Kant tuvo el proyecto de encontrarse con Swedenborg en Estocolmo y al no poder hacer el viaje al otro lado del mar Báltico hizo que un intermediario lo interrogara, ¿no? También se dice que Swedenborg vio y platicó a sus acompañantes sobre un incendio que estaba ocurriendo en ese mismo momento en Estocolmo, ¿no? Era evidente, o sea, veía cosas. Y dice, ¿cómo desearía haber interrogado yo mismo a ese hombre extraño? Confieso a una conocida en una carta, ¿no? Y también, bueno, él se preguntaba sobre este tipo de fenómenos. Era un racionalista, ¿no? Converso, dicen. Dice, él fue a la inversa, dice, comenzó por las ciencias ocultas y terminó en las ciencias racionales, ¿no? Si queremos saber cómo era, así como que Kant en la intimidad, este libro es fabuloso, porque efectivamente nos da lo que es los principios, su estilo de Kant, nos da precisamente todo lo que era su patología como tal, que es muy importante esto también, ¿no? Y él habla, dice, su superego vigila contra las pulsiones visionarias, especialmente en la hora de las críticas, ¿no? En las que el pensamiento se relaja. Los monjes solitarios del desierto en sus celdas sabían del peligro de las horas vacías cuando aparece el demonio de mediodía. Ese demonio produce una serie de sueños de tono melancólico y del cual la modernidad solo ha conservado los fantasmas sexuales. Los padres de la Iglesia describieron ese mal y le dieron el nombre de asedia, es decir, tristeza, la cual deriva, según San Gregorio, en otros males: malita, rancor, pusilanimitas, desperatio, torpor, evangatio, mentis, es decir, odio frente al bien, rebeldía ante los bienes, mezquindad del alma, desesperación, apatía, divagación. Entonces Kant dice la expresión análoga de esta serie de males cuando clasifica los diferentes tipos de locura, ¿no? También esto es bien importante. Dice, habla sobre la confusión mental, que esto es los tipos de locura según Kant, ¿no? El delirio, la extravagancia, besania, ¿no?
la locura, según Kant, se divide en confusión mental, delirio, extravagancia, Besania. Dice antropología desde el punto de vista pragmático. Dice, la confusión mental es la imposibilidad de establecer un vínculo entre las diferentes sensaciones. Dice, todos ustedes kantianos experimentados saben que trascendental designa las condiciones de posibilidad de la experiencia, ¿no? Formas a priori de la sensibilidad. Dice, esta regulación no sigue su curso de por sí, es decir, no es automática. Esta confusión proviene de lo que él llamó una avería trascendental, ¿no? La Besania dice, esta es una enfermedad muy próxima a la razón que desvaría. En la crítica de la razón pura, las Besanias se llaman dialéctica, analogía, paralogismo, un conjunto de fantasmagorias producidas por nuestro intelecto como funciona en balde, ¿no? Sobre el vacío. En ese sentido, la metafísica tradicional, la anterior de Kant, es una inmensa Besania, ¿no? Dice Kant, también tuvo algunos momentos de visitar algunos hospitales psiquiátricos en donde veía a las mujeres y dice, a causa de su inclinación a platicar, son las que más frecuentemente están sometidas a esta enfermedad, ¿no? Sobre todo a lo que era... Y bueno, pues también dice, el flujo caótico de las sensaciones es organizado por las formas a priori de la sensibilidad y ordenado de acuerdo con los marcos innatos de nuestra percepción, que son el espacio y el tiempo, ¿no? Yo les diría, son preguntas de examen, ¿no? Casi, casi. Y bueno, también dice Sócrates, llevando a Fedro para la campiña ateniense, recordamos a Aristóteles y a sus discípulos periepatéticos, ¿no? Que no pueden reflexionar también la caminata deportista de Job, quien vivió hasta los 91 años. Dice, el paseo de Rousseau, como el de Nietzsche, ¿no? El demonio de mediodía, ¿no? Después del almuerzo y en la noche, cuidado, la somnolencia después de la comida y el sueño profundo son los dos enemigos para el filósofo, ¿no? Dice, para luchar contra la torpeza de la tarde, el remedio se llama pasear, ¿no? Él salía a caminar. Cano es el inventor de este principio, ¿no? Había otros aparte. Dice, desde la época de los griegos, pasear es una actividad indispensable para el filósofo. Y bueno, también se hace el comentario de algunos otros filósofos, ¿no? Que salían a caminar, Sócrates, Aristóteles, Hobbes, Rousseau, Nietzsche, ¿no? Entre ellos. También nos platica un poquito sobre esta caminata, ¿no? Esta caminata de Kant, que era, dice, él regulaba con cuidado su respiración, su paso, su transpiración. Dice, no le gustaba sudar, ¿no? Dice, nada que ver con el paseo de Rousseau, ¿no? Que era en una ocasión, dice, para la ensoñación, para las experiencias fundadoras, un recurso para entrar en el yo profundo, lejos de la sociedad y de la ciudad, ¿no? Para caminar, Kant era un ejercicio de recuperación de las fuerzas mentales. No se trataba de agotarse con ensoñaciones, dice, nada de Besania, ¿no? Un recorrido para la municipalidad era suficiente. Dice, también dice, en cuanto al sueño y al reino de la noche, estos eran peligrosos, había que desconfiar especialmente del paso entre la vigilia y el sueño, del momento en que uno se queda dormido. Dice, Kant tenía para eso una técnica bien adaptada, repetía la palabra Cicerón como un mantra, ¿no? Cicerón, Cicerón, y hasta que se dormía. También dice, puesto que se hundían en el sueño como en una nada salvadora, ¿no? Kant no habló jamás de sus sueños, el sueño era un gran vacío de pensamiento. Cuidado con despertar, dice, esa entrada a la atmósfera humana también era una trampa, ¿no? Imagínense, muy quisquilloso, muy así. Dice, de esa hora incierta, algunos pretenden sacar lo mejor de su inspiración. A Descartes le gustaba que se le pegaran las sábanas por las mañanas. ¿No? Increíble esto. Dice, y que vagabundeara su pensamiento.
tonterías, ¿no? Para un kantiano hay que cortar el sueño como una mala hierba, salir de él de un salto. 5 minutos después hay que estar en la mesa de trabajo, ¿no? Así es que ya verá uno si es kantiano, ¿no? O como Descartes, ¿no? Como Descartes, ¿no? O como Rousseau, ¿no? Mientras hay algunos a ver cómo caminamos, ¿no? Cuando salimos como Rousseau, si vamos ahí viendo, pensando en la inmortalidad del cangrejo, ¿no? Para acá no. Él era muy tipo deportista, ¿no? Así, bueno, digo, la gente, él contaba yo creo que hasta los pasos, ¿no? Cómo respiraba, ¿no? También da a entender esto del corazón que tenía, dice, mi corazón está muy pegado, mi pecho, que tenía tal vez alguna malformación, ¿no? Nos habla de esto. El pecho estaba muy pegado al corazón, ¿no? Que no dejaba, a lo mejor estaba hasta más pequeño su corazón, porque no dejaba que latiera de la forma adecuada, ¿no? O por ejemplo como Descartes, ¿no? Ahí con su hijo, no seas como Descartes, levántate, ¿no? Ahí le van a decir, cuando le dicen a su papá, ya levántate, no, estoy como Descartes, estoy aquí pensando, estoy soñando, ¿no? Se me pegan las sábanas. Y bueno, las gotas del cerebro, ¿no? Que esto es otra de las pláticas de la quinta plática, se vienen divididas en pláticas, son varias pláticas, ¿no? Son 8 pláticas, dice, de este libro de Jean-Baptiste Boutol, ¿no? Que habla precisamente sobre Immanuel Kant. Él dice, nada, dice, uno tiene que guardar sus líquidos, uno tiene que contenerse, toda gota de nuestros preciosos humores es una parte de nuestra fuerza vital, ¿no? Todo escurrimiento es desperdicio de energía, ¿no? El kantismo es una utopía de la carne, vivir en circuito cerrado, limitar nuestros intercambios a lo mínimo indispensable, ¿no? Decían también que si iba caminando y empezaba a sudar, se ponía en la sombra hasta que dejara de sudar. O sea, no podía sudar. Si tomemos, digo, una cosa es que hay personas que no sudan, ¿no? Hay personas que sudan muchísimo, así que dice uno, ¿no? Así que terrible, ¿no? Los tiene uno que andar con una toalla ahí. Y también, ¿no? Hay personas que no sudan nada, pero eso de estarse cuidando a ver cuántas gotas, ¿no? Muy obsesivo, compulsivo, cuántas gotas le salen de sudor a uno, ¿no? Cuánta saliva. Dice, tomemos uno por uno estos humores y veamos cómo se aplica en ello el régimen kantiano, ¿no? Primero hay que preservar el sudor. Dice, decían que Kant no sudaba, o si sudaba lo menos posible. Dice, Jackman cuenta que durante el verano caminaba lentamente para evitar la transpiración y Wasianki lo confirma, ¿no? Kant dice, no transpiraba ni de noche ni de día. La ropa ligera de la que ya he hablado y que le permitía moverse libremente durante el verano no podía, sin embargo, suprimir totalmente la transpiración. Kant la evitaba permaneciendo en la sombra, ¿no? Dice, enseguida hay que guardar la saliva, ¿no? Imagínense. Este humor precioso y a veces descuidado tiene las virtudes de un medicamento. Por ejemplo, podemos servirnos de la saliva para facilitar la digestión, ¿no? También decía que si uno se empezaba a toser, había que guardar la saliva, ¿no? Decía que era un digestivo. También servía para humectar la garganta, como laxante también, ¿no? Si te tragabas digo, aparte de que leía mucho de medicina, todo lo que era sus hábitos, ¿no? Tenía hábitos bastante extraños. Igual no podía uno escupirlo, ¿no? Porque era un desperdicio, era más guardarlo y tragárselo. Dice, se puede usar la saliva contra la tos para calmar el escor de la faringe, siguiendo la técnica de Kant inventada para este caso, ¿no? Hay que desviar totalmente la atención de esa molestia, esforzándose por dirigirla a cualquier objeto, ¿no? Si por otra parte los antiguos romanos el verdadero beso amoroso era un intercambio de neuma, no de saliva, ¿no? Dice, Kant no habla de esto, de los besos, del amor, ¿no? Esta ingestión de la saliva tiene consecuencias en el amor, para la salud, por el gasto de saliva que conlleva dice, ¿por qué hay intercambio de saliva? ¿No? Él decía que se gastaba la saliva, ¿no? En un beso. Dice, por último, evidentemente hay que preservar el semen. Dice, desperdiciar el semen es gastar la energía vital. Cada eyaculación abrevia nuestra vida porque corta nuestros días.
tener larga vida, que era una de las obsesiones también de Kant, dice, quien llevaba un listado de los hombres de su generación que iban muriendo. Muerto a los 80 años, ¿no? Decirse que Kant logró su meta, ¿no? Murió a los 80 años. Dice, él sabía que cada relación sexual era un suicidio. Difícilmente las personas de larga vida han estado casadas la mayor parte del tiempo. Otro de los tormentos del matrimonio de los que hablamos ayer es el dispendio del esperma durante el coito, ¿no? Esto hacía que se debilitara la gente, eran las ideas de Kant. Dice, los hombres célibes centrados en años o que llegaron a ser viudos desde jóvenes conservan en general por mayor tiempo un aire más juvenil que la gente casada, lo que parece indicar una duración más prolongada de la vida, escribe Kant a los 74 años. Para muchos el deber obliga a gastar el precioso semen, no así para el célibe. Esto nos lleva a examinar el delicado problema de la masturbación, ¿no? Que también habla sobre eso. La deshonra de sí mismo, ¿no? Lo toma como algo. Dice, todo desperdicio es una falta. En el caso de la masturbación se trata de la inmundicia, no es asunto de salud, sino de salvación. Y esta inmundicia es innombrable, se considera inmoral llamar a tal vicio por su nombre, ¿no? Escribe Kant en un texto en el que ni siquiera una vez aparece la palabra masturbación, tal es el violento horror que le inspiraba ese término, ¿no? Esta condenación de una falta de Kant considera más grave que el suicidio, concierne especialmente al adolescente a quien hay que ponerlo en guardia. También dice, se vuelve inútil para la propagación de la especie, que sus fuerzas físicas se verán reducidas a la nada, que se prepara una vejez prematura, que su inteligencia sufrirá gran merma, ¿no? Decía que afectaba al cerebro. Dice, hay que eliminar esas ideas con actividades, pues el objeto persiste, aunque sea en la imaginación, no deja de carcomer la fuerza vital, ¿no? Y si hay que elegir entre la masturbación y la relación con una persona del otro sexo, dice, no hay la menor duda, el último medio es seguramente el mejor, ¿no? Esa era la teoría de Kant, ¿no? Esa es la postura de Kant. Si vemos, nos habla de la sexualidad de Kant, nos habla de la idea de masturbación, de la idea del matrimonio, que lo concebía como un suicidio, ¿no? También sobre su enfermedad, ¿no? Estreñimiento, hipocondria, melancolía, ideas suicidas, ideas obsesivas compulsivas. También habla sobre la teoría de la imaginación. Dice, el tabú kantiano, dice, de la masturbación es coherente con su teoría de la imaginación. La voluptuosidad es contraria a la naturaleza, pues el hombre no es movido por el objeto real, sino por la representación imaginaria de éste. Se puede leer en el mismo pasaje de la doctrina de la virtud. Dice, Diógenes y los cínicos que defendían la masturbación en ese caso de necesidad no vieron que esta práctica no es tan sólida. Diógenes, dice, y los cínicos defendían lo que era la masturbación, que era otra de las posturas, ¿no? Ellos decían que no era una práctica solitaria y que no era natural, ¿no? Dice, nos libera de artificios y fantasmagorías. Por el contrario, el que se masturba construye escenarios y evoca la imagen de un ser deseable, ¿no? Para otros, la imaginación en este sentido sexual era como recrear, ¿no? Y prepararse para esos momentos tal cuales. Cree purgarse de un exceso de humores y no hace sino saturarse su espíritu con fantasmas, ¿no? Que es un poquito lo contrario, ¿no? Para Kant, esas fantasías sexuales a través de la masturbación era tal cual enajenarse, ¿no? Llenarse de cosas de fantasía, simplemente, ¿no? Él era más real, él prefería las cosas reales, ¿no? Dice, le sorprenderá que diga que esta teoría kantiana me parece muy moderna. Dice, ciertamente hoy ya no tenemos terror a la masturbación, pero quizás solo es una cuestión de palabras. Cuando oigo hablar hoy de cocainómenos o de opiómanos, no puedo dejar de pensar en el artículo del diccionario de las ciencias médicas, ¿no? Aparecido a comienzos del siglo XIX, donde habla sobre la masturbación. Dice, su mirada estaba totalmente apagada, tenía piel terrosa, la lengua vacilante, los ojos hundidos, todos los dientes descarnados, las encías cubiertas, las ulceraciones que mostraban una degeneración escobútica. La muerte no podía ser para él más que el término dichoso de sus largos sufrimientos, ¿no? Así era como describían antes.
todo el término de lo que era el semen y el neuma, ¿no? ¿Qué es el neuma? Es el soplo, el hábito, el espíritu. Kant es fiel, dice, a lo mejor de nuestra tradición sobre el neuma. Este neuma corre en la sangre y también en el semen bajo la forma de espíritu animal. Por lo tanto, todo el desperdicio del neuma, toda la energía empleada en la cópula es quitada al pensamiento. Dice que es el cerebro sin la médula. Al referirse también a Pitágoras, Diógenes Laercio califica el semen como gotas de cerebro al poner en actividad su sexo, ¿no? El hombre arriesga su médula, es decir, su cerebro. Platón nos había dicho ya, dice, los lazos de la vida por los que el alma encadena el cuerpo están en la médula y ahí enraizan la especie mortal. Guardar el semen es como salvaguardar una planta que se dirige hacia el cielo gracias al eje sexo columna vertebral cerebro, ¿no? Todo viene unido. Si nos permite estar erguidos, la incontinencia nos desenraiza y nos desploma. Los que se vacían de los humores de la médula enferman de la espalda. En otros tiempos se llama consusión dorsal o tabes dorsalis, a esa desesperación de la energía debida a una gran emisión de líquido seminal, ¿no? También habla sobre, dice, la abstinencia, dice, sabido que guardar el semen mejora la voz, ¿no? En Roma se aconsejaba a los oradores abstenerse de hacer el amor en las vísperas de un concurso de elocuencia, de un proceso o de una asamblea política, ¿no? Que es un poco lo que se había comentado. Dice, ¿qué otra cosa es la filosofía sino el enfrentamiento cotidiano con el pensamiento de otro? La argumentación permanente. Dice, para escribir un poco cada día de la crítica de la razón pura se necesitaba tanta energía como para un concurso de elocuencia. Dice, nada de hacer el amor en la víspera, ¿no? Así hablan sobre Kant, ¿no? Sobre todo nos marca esta parte de lo que era la incongruencia de Kant. También habla sobre lo sublime y lo obsceno, ¿no? Algo bien interesante, dice, cuando se le reprocha a Kant su vida tranquila en el fondo y se le reprocha no haber conocido la crisis, un hombre que no conoce las crisis merece ese nombre, ¿no? Se preguntan, ¿y qué sería un filósofo que no hubiera conocido la revolución interior, ese vuelco de la vida en el que se impone la causa de la verdad? Los griegos llamaban epístrofe y los cristianos lo llaman conversión a esos momentos en los que el ser da media vuelta y vuelve al rostro ante el arrebato del espíritu. La historia de los filósofos nos relata las conversiones de San Agustín en el jardín de Milán, de Descartes durante la noche en la chimenea, ¿no? De Rousseau en el camino hacia Vincennes, de Nietzsche en Sil María, ¿no? Todos los filósofos tienen, dice, pero ¿cuál es la crisis? Dice, ¿qué crisis conoció Kant? No se nota ni el rastro de ella. Dice que el fundador de la filosofía crítica no hubiera vivido en ningún momento crítico. Sería una paradoja, ¿no? Dice, este punto de vista inexacto, Kant ha hablado ampliamente de una crisis existencial que sacude a veces al individuo. Dice, a esa experiencia de momentos privilegiados Kant lo llamó lo sublime, ¿no? ¿Qué es lo sublime? Es cuando nos encontramos anonadados, pulverizados en presencia de lo que nos desborda, nos exigimos ya más. Dice, no exigimos ya más, no existimos ya más. Es una pequeña muerte, es la experiencia de lo trascendente, no divino. Dice, las rocas que penden audaces y como amenazantes tempestuosas nubes que se acumulan en el cielo y se aproximan con rayos y estruendos. Los volcanes con toda su violencia devastadora, los huracanes con la desolación que dejan tras de sí el océano inmerso enfurecido por la tempestad. Dice, todos estos fenómenos naturales tienen lo extraordinario de que Kant jamás lo observó. Dice, ni los huracanes, ni los volcanes, ni el océano, ¿no? Él nunca fue de viaje, no navegó tampoco. También tenía conceptos importantes como lo que era dice, la noción de lo cardinal, un concepto fundamental dentro del kantianismo, la oposición bello, sublime, ¿no? Estructura del universo, ¿no? Dice, hay diferentes clases de lo sublime. Está lo sublime de la naturaleza, del que acabamos de ver algunos ejemplos, pero está también lo sublime humano y dentro de este hay un sublime sexual, ¿no? Que era un poquito lo que hablaba Kant, ¿no? Lo sublime. Es el panorama del sexo, más precisamente del sexo femenino, ¿no? Él hablaba de esto.
dice, de todo lo que eran las partes femeninas, dice, volcán, relámpago, poder de devastación, ¿no? Dice, recordemos a la diosa Demeter que llora por la desesperación de su hija Persefonte, ¿no? Él habla, Botul dice que al hablar de todo lo que era la obra de Can, habla precisamente de sus encuentros sexuales con sus mujeres, ¿no? Dice, este espectáculo sacude de risa a la madre lutada, cambió de humor, lo sublime es un poder de convertir, ¿no? Entre sus diversos nombres hay que pronunciar también el más difícil, obsceno, que es del orden de lo sagrado y horrible, la misma ambivalencia, atrayente y repulsivo, ¿no? El espectáculo pornográfico en las mismas condiciones que el espectáculo sublime, desde la seguridad como espectadores, como dice, cómodamente protegidos, ¿no? Inversamente lo sublime, lo natural, lo que se ve en los elementos desencadenados, los sufrimientos. Dice, el rayo es una promesa de pequeña muerte. Con frecuencia, dice, ha notado en algunas mujeres del hoy mismo miedo a la electricidad, ¿no? También habla del nómeno y el fenómeno. Dice, es tiempo de hablar de ellos y especialmente de esa cosa en sí, la cosa tal y como es, ¿no? Kant llama nómeno que existe, pero de la cual no podemos probar nada, ¿no? Que hablaba del fetichismo también, ¿no? Dice, curiosa teoría del conocimiento, como si la ciencia tuviera que ver con cosas, objetos permanentes, estables. La ciencia moderna no estudia cosas aisladas, sino relaciones, flujos, campos, sistemas. Hay en el nómeno kantiano un sorprendente fetichismo de la cosa, ¿no? La cosa es el sexo, ¿no? Cuando habla precisamente del nómeno y el fenómeno, ¿no? Habla precisamente de todo esto. La verdad sin velos, ¿no? La cosa es el sexo, o sea, no lo menciona tal cual. Dice, no podemos conocer la cosa en sí, no advierte Kant, no somos capaces, pero sobre todo no estamos autorizados. La moral y el deseo, ¿no? Habla de la moral y el deseo. Eso tiene que ver con la moral y con el deseo. Confundir la apariencia con el fenómeno es cometer una falta. Escribe Kant en la crítica de la razón pura. ¿Qué tiene que hacer la noción de falta aquí, sino señalar que la teoría del conocimiento es inseparable de una conducta de la razón? Pero pudiéramos hablar que su obra hablaba de lo que era la conducta de su sexualidad, ¿no? La metafísica comete algo peor que un error, comete una falta, existente una falta porque existe un deseo de querer ver la cosa tal cual es en sí misma. Tenemos que recordar algo, ¿no? Que cuando se habla del misticismo se habla casi siempre de estas relaciones sublimes sexuales, ¿no? Que es el éxtasis, es como si fuera una relación, el éxtasis en una relación sexual. Y acá la metafísica, la razón, el llegar a todo lo que era lo sublime era precisamente, incluso podemos decir que no era tanto la falta de sexo, ¿no? Sino más, ni la sublimación, sino más bien que era la proyección, ¿no? De lo que fuera su vida sexual, ¿no? De sus encuentros amorosos con Carlota. Y bueno, también dice, la metafísica comete algo peor que un error, comete una falta. Existe una falta porque existe un deseo de querer ver las cosas tal cual es en sí misma, ¿no? Esa pulsión, esa manera de mirar bajo la falda de la realidad es una obsesión del filósofo. La crítica es una terapia inventada por el doctor Kant para contener sin poder erradicar ese deseo de mirar, ¿no? Habla un poco en estos libros de sus encuentros amorosos. Dice, se conoce el reverso de ese tipo de ascetismo, el burdel. La verdad que se quisiera contener, dice, contemplar toda desnuda a través de la experiencia, ¿no? Es así como un poco de ir al encuentro de esa mujer y de esas ansias, ¿no? De encontrar esa cosa en sí. Y que eran así como hablarse, como si fueran cartas, de hablarse en claro, en clave, para poder tener los encuentros con su amante, ¿no? Porque él era el amante, no él no tenía esposa, pero ella sí tenían esposo, ¿no? Así es que era esto un poquito dice, ese deseo de Hemirón de saber siempre insatisfecho es el que animaba a los sabios del siglo pasado,
que desempeñaban gustosamente el papel de ascetas en su vida profesional. Nada de mujeres en el laboratorio, en la facultad, nada de sexo, nada más que la verdad, ¿no? La verdad que se quiera contemplar toda desnuda a través de la experiencia o de la especulación, ¿no? Los frescos de la Soborna, ¿no? Por ejemplo. El filósofo kantiano es un cliente especial, paga por la cosa, pero se prohíbe tocarla, ¿no? Y también había cartas en donde hablaban de cómo era, como dice, los frescos de Soborna salieron derechito de una sala de burdel, dice, el artista solamente depiló la cosa en sí, de esas jóvenes que las rebautizó como razón, templanza, justicia, virtud para las necesidades del maestro, pero en la vida civil se llamaba Mimi, Lulú, Fernanda o cualquier nombre que le querían poner, ¿no? El coito ergum sum, ¿no? Así es que... Y bueno, en la séptima plática un poquito dice, de hecho, ¿no? Son como muy sugerentes estos nombres que son en latín. ¿No? Son como bastante sugerentes, ¿no? Coito ergo sum. Dice, lo que él evitaba no es el sexo, sino su consecuencia, es decir, la proliferación humana, esa voluntad ciega de preservar su ser, lo que Schopenhauer llamaba la voluntad, ¿no? Ese furor de perpetuarse que sobrepasa sus voluntades y pulsiones individuales, ¿no? Un tanto obsesivo sexual también. Dice, ninfómano. Toda especie viviente quiere crecer y multiplicarse y la humanidad no se escapa de eso, ¿no? La cual no es negación de placer, sino de generación. Dice que venga del intelecto del bajo vientre, un placer es equiparable con el otro, pero el sexo tiene la particularidad de excitar al individuo en provecho de la especie, ¿no? Filósofos célibes, existe una forma no sexual de perpetuarse, ¿no? Es lo que ellos transmitían. Dice el coito, dice el hombre se rebaja al nivel del animal no a causa del placer, sino porque obedece a un instinto de reproducción. Dice, no somos perros, ni paramecios, ni conejos. La filosofía es la afirmación de que existe una forma no sexual de perpetuarse. Hay que explicar ahora por qué medios extraordinarios se reproducen los filósofos. Ellos no penetran, sino que se retiran. Retirarse tiene un nombre, melancolía. ¿Se puede definir la melancolía como una enfermedad de la soledad? El atrabilario se aparta voluntariamente, se produce entonces el milagro de la vida contemplativa, ¿no? En el fondo de la soledad se crean 1000 vínculos. La desventaja se convierte en una fuerza, la enfermedad que aísla se convierte en la enfermedad que vincula. Los melancólicos, a quien intoxica la bilis negra, se reconoce en la gran familia de los adeptos de Saturno, portador de laúdes constelados. Se crea un cuerpo colectivo que desafía el tiempo. Miembros de ese linaje, los filósofos se reproducen entre ellos sin sexo, por medios complejos que se llaman afiliación, agrupación, amistad. Sus matrices se llaman escuelas, banquetes, salones, universidades. Y aquí cómo se reproducen las especies sin lazos de sangre. Filosofar es afiliarse a padres espirituales, reproducirse sin útero, pero en el espíritu, sin semen, pero con neuma, ¿no? Con espíritu. Es necesaria una raza especial de individuos castos y célibes, que deciden no procrear, que rechazan los dudosos goces del matrimonio y se consagran a la transmisión del conocimiento, es decir, a la cultura, ¿no? Si esa clase de hombre, la humanidad sería una vil manada sin más memoria que la mera memoria genética, una especie animal más, entre otras, ¿no? Una cosa bien fuerte sobre esto. Una simple voluntad colectiva de preservarse en el ser y de proliferar, dice. Dice, si Kant puede permanecer célibe sin contradecir su propia moral, su celibato no amenaza la reproducción de la especie. Por el contrario, la filosofía da a la humanidad un semen espiritual. El único líquido fecundante es la tinta, el sustituto de la bilis negra, ¿no? Leer, escribir son las actitudes esenciales del filósofo, hombre de biblioteca. El libro es un organismo viviente que engendra semejantes otros libros bajo la forma de comentarios vivaces e interpretaciones proliferantes.
Los filósofos heredan su bilis negra, su melancolía contribuye a la propagación de los hombres. No les pidamos más, sobre todo no les pidamos casarse y procrear, ¿no? ¿Y cuáles eran los hijos de Kant, no? Habla precisamente, y si debemos preguntarnos ahora, dice, es si el kantismo puede tener descendencia, ¿no? Dice, yo distinguiría dos tipos de filósofos, los solitarios y los comunitarios, los que mueren sin descendencia, dice, hablo según el espíritu y no según la carne, y los que fundan escuelas. En esta segunda categoría fecunda se habla de platónicos o de marxistas, bien se podría llamar también platonistas y marxianos, y esos adjetivos indican suficientemente que se está en presencia de un movimiento, de un partido, de una teoría que ha sido el origen o raíz de una descendencia que inseminó y produjo generaciones de fieles. En efecto, hay un movimiento marxista y hubo una academia platónica, ¿no? Pero no existe una escuela nietzscheana, ni un partido schopenhaueriano, ni una internacional espinosista. Solo existiría si Nietzsche, Schopenhauer y Spinoza fueran tanto un punto de partida como un punto de llegada. Dice, esos caballeros errantes de la filosofía no dejaron tras de sí ninguna familia espiritual, ¿no? Que pudiera verse al revés, ¿no? Hay muchos seguidores de ellos. Dice, los últimos vástagos, con ellos se cierra el linaje de los melancólicos. Un examen atento de su obra descubrirían, sin duda, el germen espermicida que haría estéril sus neuma, ¿no? Pero ese análisis nos dejaría de nuestro tema, es decir, de Kant. No hay movimiento kantiano. Immanuel no es el origen de ninguna escuela. Ciertamente se continúa leyendo, comentando, editándolo, pero esa esterilidad es relativa. No engendró una descendencia, ¿no? Dice el paseo de Kant era solitario. Solo en tiempos de lluvia se puede tolerar la presencia de un criado, lampero, ¿no? Que le lleva el paraguas, pero sin conversar. Nada de paseos entre dos o más. En cuanto a las comidas, puesto que el número de convidados no debía ser mayor a 7, se ve que los banquetes en los que nació la filosofía no tuvieron lugar, ¿no? El kantismo práctico, que Kant dice no formó un círculo ni formó pláticas, ¿no? Aunque tuvo muchos pupilos. Dice, se debe de ir más lejos, tengo que pretender vivir como Kant sería peligroso, se tendría que poseer su temple, ser heroico como él. Dice, eso no está al alcance de ningún simple mortal, ¿no? El temple de Kant. Y ya estamos al final de este libro. Dice, Kant entraba en el reino de la noche con infinitas precauciones. Se sentaba a la orilla de su cama, se deslizaba dentro de ella, después jalaba una orilla del cobertor por abajo del hombro, detrás de la espalda, hasta el hombro, y así con la otra orilla se quedaba empaquetado en una envoltura, ¿no? Esperaba que le entrara el sueño con su mantra, Cicerón, Cicerón. Forrado en una funda, con una camisa de fuerza como a los adolescentes, ¿no? Impedía cualquier situación sexual, ¿no? Autosatisfactoria, dice, pero él lo hacía voluntariamente, pies y muñecas atados. Kant es una bomba que se impedía a sí mismo explotar. ¿Qué pasaría si un genecillo maligno viniera a abrir el sarcófago, no? Los insomnios de Kant engendran los monstruos de la razón. Dice, el hombre sale cuidadosamente de su envoltura, se viste, desciende de la escalera con mucho sigilio para no despertar a su criado, se pega hacia las paredes, se sume en la oscuridad. Dice, ya los búhos y las lechuzas estaban acostumbrados a ver cómo caminaba Kant, ¿no? Sobre una banca pública, siempre la misma, al paciente se sienta, ¿no? Como presa de una náusea. Dice, a veces se iba a a otra dirección, tocaba la puerta de una casa en el fondo de un callejón sin salida, señalada por una luz roja, ¿no? Es un cliente. Se viene a ver si la patrona tiene algunas jóvenes recién llegadas, ¿no? El filósofo respetable del día, libertino depravado de noche, ¿no? Que era un poco la doble vida y la doble moral de Kant. Dice, este célibe que jamás tuvo una mujer en su cama, ni esposa ni amante, que vivió con un criado, ¿no?
y no con una sirvienta, prefiere el desenfreno de la inversión. Dice, el paseo kantiano se dirige entonces hacia los jardines públicos de mala fama, poblados de siluetas inquietantes en búsqueda de encuentros furtivos y vergonzosos. Es ese maestro elegante hacía una horrible cita clandestina en la que se derrama sangre, ¿no? Dice, el doble Kant no regrese a los amores de su juventud y se ilumine su cerebro. Dice, él estaba en contra de todo lo que era el espiritismo, ¿no? También empezó a estudiar un poco sobre el magnetismo y lo paranormal, ¿no? Imagínense a dónde iba. También trataba de buscar contacto con difuntos, ¿no? En torno de mesas espiritistas. El gran Schopenhauer adoraba las sesiones de espiritismo. Por otra parte, basta de formarla ligeramente el mundo numénico, ¿no? Hablaba o estudiaban un poco lo que era la telepatía, los mediums. El mundo numénico de Kant no está lejos de nuestra ciencia ficción, ¿no? En una apoteosis diabólica se puede invertir la moral kantiana línea por línea, que esto es algo bien importante, ¿no? Una cosa es lo que él hacía, pero otra cosa es como esta doble, dice, esta doble parte, ¿no? Que se le estudia y que se puede invertir el bien por el mal, ¿no? Más que nada. Se obtiene entonces las reglas que conocemos perfectamente en este bárbaro siglo XX. Mata de tal manera que tu crimen pueda servir de modelo a toda la humanidad. No te contestes que también esto habla sobre como la patología, que esto es algo que yo nunca había escuchado, déjenme platicarles, sobre esta situación de Kant, ¿no? Podía ser asesino, ¿no? Mata de tal manera que tu crimen pueda servir de modelo a toda la humanidad. No te contentes con querer matar a todo el mundo, hazlo de modo tal que todo el mundo quiera matar a todo el mundo, ¿no? O bien asesina de tal manera que tu asesinato se pueda aplicar a toda la humanidad, ¿no? Y aquí hace una referencia muy interesante, lo que era el Botul, dice, no digo que el nazismo salga del kantianismo, dice, digo que es el kantianismo, así como en toda moral, que busca lo universal, hay un germen de perversión que basta activar para obtener un genocidio, ¿no? Una exterminación en masa, ¿no? Esto lo dice Botul. Y también habla de cuidar, ¿no? Que eso es así como el cuidar a ser hijos malditos, ¿no? Dice, retoños inmundos, cuidemos de no romper la cubierta del filósofo, ¿no? Habla un poquito de esto, dice, a menos que la crueldad kantiana contra sí, ese amor perturbado del deber que uno se impone y se hace daño, no lleve el magister elegante hacia una horrible cita clandestina en la que se derrame sangre, ¿no? Hablaba así como estas sesiones, no sé, sadomasoquistas, ¿no? O donde mataban gente, se reunía a cuestiones así muy extrañas, ¿no? El regreso de María Carlota, ¿no? Kant es el filósofo del límite, ni más allá ni más acá, ni rebelde ni sumiso, ¿no? Es un libro bastante terrible, ¿no? Vamos a terminar con algo más decente, ¿no? El regreso de Carlota. Ella tenía su puesto en la casa del filósofo, no precisamente su cama ni sobre el dudoso trono de una esposa. Ella podía haber sido el alma de su salón. Ella habría sabido animar la conversación con la gracia de su espíritu. Habría sabido hacer hablar a los señores sobre los temas más graves con el tono más jocoso y menos pedante, ¿no? Esta mujer que siempre, ¿no?, lo llevaba a estas sesiones tan extrañas, como que el lado oscuro también de Kant, que no era nada agradable, ¿no? Es como este libro, a mí me, ahorita al final, a mí me da así una sensación de como una historia de terror, ¿no? Novelesca, así tal cual, de policíaca, de suspenso, pero más de terror. Era un asesino en serie, ¿no? El Kant. Así, la vida sexual de Immanuel Kant. Con eso lo podemos terminar este libro de Jean-Baptiste Botul. En primera, Jean-Baptiste Botul, ¿no?
que también hace semejanza a este libro del asesino serial del perfume, ¿no? Esta obra también que es interesante, incluso coincide en el nombre, Jean-Baptiste Boutul, ¿no? Y está así como que rompe con el esquema que tenemos sobre Kant, ¿no? Sobre este filósofo de lo que es sobre todo muy racional, muy elevado, muy metafísico, que lo conocemos como con metafísica, que esta historia bonita o este libro bonito, ¿no? Este personaje bonito que nos platican en las escuelas, este libro es bastante interesante porque nos platican precisamente eso de que era un hombre súper disciplinado, célibe, que bueno, hasta donde llegamos a ver su patología, melancólico, un tanto suicida, con estreñimiento, ¿no? Que nos promueve un poquito hipocondriaco, ¿no? Obsesivo compulsivo, ¿no? Y bueno, hasta ahí todo va bien, ¿no? Un poco que tiene sus principios tanto muy quisquillosos, muy rígidos, ¿no? Muy extremistas, ¿no? Sobre ideas de la masturbación, del matrimonio, ¿no? Hasta ahí todo va bien, ¿no? Pero ya cuando entramos al final nos deja helados este Boutul, ¿no? Cuando nos platica esta historia de lo que hace en las noches, ¿no? Estas de amarrarse las manos, los pies, ¿no? Con este hombre, con su criado, ¿no? Y de repente que se da sus escapadas, ¿no? Y se va a lugares donde eran exclusivos para matar a personas, ¿no? Que lo deja entrever, que es así como que, ¿no? Nos acaba con la idea de lo que era Kant, ¿no? Este hombre de la crítica de la razón pura, y precisamente que hace este filósofo, este autor, que toda su obra sobre la razón pura precisamente habla como en código, en clave, de todo lo que son relaciones promiscuas de tipo sádicos, ¿no? Un poco así. Y que precisamente esta no era su mujer, no era su esposa, pero sí había, que era el lugar quien lo abastecía, por así decir, de todo esto que alimentaba su perversión, ¿no? Los dejo, este fue el libro de La vida sexual de Immanuel Kant, bastante interesante, nunca me imaginé, ¿no? Que fuera a terminar así. Así es que, digo, este es un comentario, y bueno, es así, este es el libro, son esto es lo que estaba leyendo, 113 hojas, ¿no? Editado por la Universidad Nacional Autónoma de México, La vida sexual de Immanuel Kant, Jean-Baptiste Boutul. Así es que bueno, ya les estaré platicando también después de algunos otros libros que me encuentre por aquí. Así es que por lo pronto está este de La mujer y la espada, ¿no? También estamos ahí leyendo, ya voy por la mitad. Así es que ya les estaré comentando sobre lo que estamos leyendo. Pronto hoy fue como que un libro de terror.